Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. La oficina del Cuerpo del Abogado General de la Marina de los Estados Unidos en Pensacola, Florida, recibió la semana pasada de la directora ejecutiva de la Cruz Roja Americana, Gail McGovern, una carta mecanografiada pidiendo al personal militar interesado en las ambiciones políticas de Donald Trump que pongan fin de inmediato a los tribunales extrajudiciales y detengan los abusos contra los derechos humanos contra personas detenidas ilegalmente en la bahía de Guantánamo. Comenzamos. La Cruz Roja pide al JAG que ponga fin a los tribunales y las ejecuciones. Además, el escrito de 3.650 palabras de McGovern acusa a JAG de manipular los procedimientos de una manera que niega rotundamente a los acusados el derecho a representación legal o amontona la baraja en su contra con pruebas fabricadas, rumores y miembros del panel a los que se les ordena declarar culpables, veredictos que resultaron en ejecuciones inhumanas. En un párrafo, McGovern menciona específicamente a Eric Hooks, el ex subdirector de FEMA asesinado a golpes por un par de parlamentarios que sucumbieron a una ira incontenible después de días de escuchar las despiadadas provocaciones de Hooks. McGovern escribió que Hooks era un amoroso hombre de familia y un fiel empleado de FEMA antes de que JAG lo secuestrara y lo arrojara a Gitmo, de donde no tenía ninguna posibilidad de irse, incluso si había vivido lo suficiente para ser juzgado por crímenes imaginarios. Los detalles revelados en la carta de McGovern, dijo una fuente de Pensacola a Real Row News, demostraron a JAG que tienen traidores entre ellos. En una frase, mencionó un hecho que JAG no había publicado ni contado previamente a Real Row News: uno de los parlamentarios grabó sus iniciales en la espalda de Hooks con una navaja. McGovern podría haber aprendido ese detalle solo de alguien en el interior, una de quizás una docena de personas, nuestras estimaciones de fuentes, presentes cuando el cadáver destrozado y ensangrentado fue encerrado dentro de una bolsa de poliuretano y almacenado. Obviamente tienen allí algunas personas soya que no soportan ver la sangre derramada del estado profundo y se comunicaron con la Cruz Roja, dijo nuestra fuente, pero no dijo si JAG había identificado al soplón. Los escritos de McGovern continuaron acusando a JAG de crímenes de guerra, destacando con marcador amarillo 34 presuntas violaciones de los artículos 2 y 3 de las Convenciones de Ginebra, incluidos asesinatos intencionales, torturas o tratos inhumanos, privar intencionalmente a una persona protegida del derecho a un juicio justo, toma de rehenes, destrucción y apropiación generalizada de bienes no justificadas por necesidades militares y llevadas a cabo de forma ilegal y sin motivo, deportación, traslado o confinamiento ilegal, privación de sueño y alimentación, y asesinatos selectivos. Su carta nombraba al vicealmirante Darcy Crandall, implorándole que liberara de inmediato a todas las personas encarceladas ilegalmente en instituciones militares estadounidenses tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y alentándolo a entregar el mando y entregarse a la Corte Penal Internacional en los Países Bajos. McGovern también parecía tener un enamoramiento enfermizo con el presidente Trump, nombrándolo 34 veces. Que esto sea una lección para las personas que escuchan a Trump. Trump está fuera de escena. Cualquier protección otorgada por Trump está terminando. ¿Cómo está haciendo esto Trump? ¿Estás cometiendo errores terribles siguiendo los pasos de Trump? ¿Trump será todo tu apoyo? Caída, etc. Nuestra fuente dijo que se enviaron copias de la grandiosa lista de deseos de McGovern a la oficina del vicealmirante Crandall en Gitmo y a la sede del presidente Trump en Mar-a-Lago. No sé si el presidente Trump lo leyó, pero el almirante Crandall sí lo leyó y lo archivó bajo la categoría G, de garbage, basura, no de Gail McGovern, dijo nuestra fuente para concluir. Todas sus acusaciones, naturalmente, son demostrablemente falsas. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.